Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, precisamente a través de la 800 de AM, nos acompañan también en www.tjcatólico.com. Estamos a sus órdenes en 608-3652. Si se les pierde el programa, nos pueden encontrar en YouTube. Nada más escriben Despierta Católico entre comillas y salen todos nuestros programas. Nos pueden encontrar fácilmente. Y pues por supuesto recibiendo mensajes a través de Facebook y Twitter. Pues traemos cuerda el día de hoy, como ya venimos cenaditos. Gracias a Rafita del Chance Visto, que nos hizo favor el día de hoy de atendernos. ¿Tú qué dices? ¿Qué cuentas? Muy rica la cena, muy sabrosa. Y pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando en este programa que tiene una finalidad, la finalidad de formar, la finalidad de evangelizar, la finalidad de despertar a nuestros hermanos católicos de que ya es tiempo de formarse, es tiempo de entrar en este proceso de evangelización, es tiempo realmente ya de tomar una opción por Cristo Jesús. Tenemos el día de hoy un tema interesante. Nosotros normalmente vamos a la iglesia y se nos olvida que no vamos a la iglesia, vamos al templo. El tema de hoy precisamente es la iglesia. Y pues vamos a centrarnos precisamente en el tema de la iglesia. La iglesia somos todos los bautizados, somos todos los hijos de Dios que nos reunimos en asamblea precisamente para bendecir y alabar al Señor. Sí, hay en realidad varias definiciones de lo que es la iglesia. Para algunos la iglesia es la construcción, el templo, como cosa curiosa. Para otros la iglesia pues son los obispos, el papa, los sacerdotes, las monjitas. Para otros pues la iglesia ya abarca una dimensión mayor y como tú lo decías muy bien, la iglesia somos todos los bautizados. Esa es una definición correcta, es una definición muy bonita de lo que es la iglesia. La iglesia somos todos los bautizados. Usted que nos está escuchando en el taxi, usted que nos está escuchando en casita, está bautizado, pues usted es iglesia, usted forma parte de la iglesia. Y pues por supuesto los políticos que están bautizados también forman parte de la iglesia, son iglesia. La iglesia somos todos los bautizados. Muy diferente lo que es el templo. El templo hace relación a la construcción. Iglesia hace relación al ser humano. Y por supuesto a los seres humanos que estamos bautizados, que hemos recibido este sacramento tan importante que nos da muchos efectos, unos efectos maravillosos, muy bonitos. Fíjate que entre los apuntes que me encuentro por ahí, y bastante viejos por cierto, de cosas que he ido anotando en el camino que han servido para la formación misma, me encuentro que la iglesia es el refugio de Dios. ¿Y por qué es el refugio de Dios? Porque todos necesitamos de Dios y entonces todos nos reunimos juntos a orar. Y podemos encontrar entonces varios datos importantes de la iglesia.
Todos somos iglesia, pero también necesitamos conformarnos como tal. Necesitamos todos ser esa iglesia. La iglesia nos permite tener comunión con los demás. En el libro de Eclesiastés nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Sí, por supuesto. Necesitamos de la iglesia. Necesitamos de la iglesia. ¿Quién sigue la misión del Señor Jesús? La iglesia. ¿Quién nos predica? La iglesia. ¿Quién nos saca de dudas? La iglesia. ¿Quién administra los sacramentos? La iglesia. En realidad necesitamos de la iglesia. Eso de que yo y Dios únicamente, pues realmente no funciona así, no funciona así. Necesitamos de la iglesia, realmente la iglesia que tiene más de 2000 años y tiene una sabiduría extraordinaria, Alberto. ¿Por qué necesitamos la iglesia también? Provee consejo de cristiano a los maduros, dice Proverbios. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Se me hace tan interesante que nosotros muchas veces prestamos oídos a donde no debemos, y el Papa Francisco precisamente pone el dedo en la llaga allí. La semana pasada decía que la iglesia no está fundada en supercherías, en cadenas, en lectura de el tarot, las cartas, las adivinanzas. La iglesia tiene un sentido y una dirección específica, y su centro siempre es Dios. Sí, por supuesto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, definitivamente, y tenemos que involucrarnos en la iglesia que fundó Cristo, porque Cristo fundó una sola iglesia. Cristo no vino a fundar 2, 3, 4, 5, 6, 10 o 36,000 iglesias. Cristo vino a fundar una sola iglesia. Es decir, a Dios le gusta el orden, a Dios le gusta la unidad, y una sola iglesia hace relación al orden, a la unidad. Imagínense ustedes, si fuera voluntad de Jesús haber formado muchas iglesias, pues que cada quien agarrara la mejor, la que más le gustara. Pues no, esos no son los planes de Jesús. Los planes de Jesús son una sola iglesia. Todos tenemos que vivir en esa iglesia que Él fundó, que es una iglesia santa porque fue instituida por Él, por eso es santa. No es santa por las buenas obras de los bautizados, no es santa por la buena obra que hizo aquella monjita, no es santa por las buenas obras caritativas que están haciendo aquel club de la parroquia, sino es santa porque fue instituida por el Señor Jesús. Pero recuerden también que la iglesia está constituida por seres humanos, no por ángeles, y los seres humanos no son perfectos. Los seres humanos cometen errores, la dinámica del pecado está en el ser humano, y pues ahí tenemos a veces las consecuencias, o sea, el hecho de que tenemos una condición pecadora, pues los seres humanos. Y bien, como tú dices, la iglesia nos brinda la oportunidad de servir. Nos dice la primera de Corintios: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y concluimos entonces que cada uno tiene una misión de servir en la iglesia. Sí, por supuesto.
la iglesia es algo hermoso, es algo bonito, y cuando un bautizado toma conciencia realmente de su condición de hijo de Dios, cuando un bautizado es dócil al Espíritu Santo, porque recuerden ustedes que el sacramento del bautismo nos da la dignidad de ser hijo de Dios. El sacramento del bautismo nos da el don del Espíritu Santo. Cuando el bautizado toma conciencia de su condición de hijo de Dios, cuando el bautizado es dócil al Espíritu Santo, pues indudablemente que va a ser una opción por la verdadera iglesia que tiene esta misión de seguir el mensaje del Señor Jesús, este mensaje que es un mensaje de salvación, un mensaje de amor. Realmente tenemos bastante. La iglesia nos provee un alimento espiritual. La segunda de Timoteo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redirigir, para corregir, para instruir en justicia. Un elemento fundamental del que ya hemos estado hablando es este mismo, la evangelización de todos y cada uno. Sí, realmente la iglesia tiene que evangelizar a todos los bautizados. Recuerden que la evangelización es dar respuesta a 3 preguntas: ¿quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesús? Cuando el bautizado pues ya sabe que Jesús es el pastor, por cierto es un título muy sagrado dentro de la Iglesia Católica, el pastor, o sea, es un título que queremos mucho dentro de la iglesia. ¿Y qué les parece si vamos a unos comerciales y regresamos? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Nos pueden hablar al teléfono 608-3652. Estamos en vivo, 608-3652. Tienen por ahí algunas intenciones, con mucho gusto. Tienen por ahí algún enfermito que necesita oración, pues denos su nombre. Tienen por ahí alguna sugerencia de algún tema, con mucho gusto se los preparamos, Alberto. Claro que sí, recordamos también, estamos en internet en www.tjcatólico.com, y como les digo, pues pueden recuperar los programas en la liga de YouTube. Ahí nos pueden encontrar con el mismo título, Despierta Católico, entre comillas, y fácil encontrar todos los programas que se hayan podido perder. Pues estamos hablando acerca de la iglesia, y la iglesia, siendo todos iglesia, pues todos formamos parte de las diferentes tareas que hay que hacer dentro de la iglesia. ¿Y por qué centrarnos en la iglesia? Porque el centro es Dios. Dios funda la iglesia, Dios nos mantiene a todos precisamente en un sentido correcto de lo que es el quehacer de la iglesia. La iglesia trae armonía entre los hermanos. Esto lo proclamamos en los Salmos, el Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vemos la importancia de ir a una iglesia. Es necesario para el crecimiento espiritual para todos los que creemos en Dios. ¿Qué padre no quiere cuidar a su hijo? ¿Qué maestro no quiere que el estudiante aprenda? ¿Qué médico no quiere curar al enfermo? ¿Qué general no quiere instruir a un soldado para la batalla? Imagínate Dios. Sí, y dentro de lo que es la iglesia, pues tenemos algunos términos como
iglesia peregrina. Son términos que se escucha dentro de la evangelización, dentro de lo que son los sermones, homilías, en algunos libros, por supuesto. Iglesia peregrina, lo que es iglesia doméstica, lo que es iglesia purgante, lo que es iglesia triunfante. Y es muy interesante porque, por ejemplo, la iglesia peregrina, pues somos nosotros los que vamos peregrinando todavía, los que estamos aquí en la tierra. Iglesia peregrina, los que vamos peregrinando nosotros. Usted que va en el taxi forma parte de la iglesia peregrina. Usted que nos está escuchando en casita forma parte de la iglesia peregrina. Pero también está la iglesia purgante, que son aquellos bautizados que están en el purgatorio, aquellos bautizados que no se esforzaron lo suficiente como para ganarse el paraíso, el reino de Dios en plenitud, pero tampoco son unos malvados, así como para que fueran condenados. Es decir, fíjate que es interesante analizar cómo el purgatorio tiene lógica, pero no se trata únicamente de lógica, sobre todo que está fundamentado bíblicamente. Bíblicamente hay fundamentos para decir que el purgatorio es una realidad. El purgatorio existe. Tenemos varias citas bíblicas, por supuesto, que en otro momento las podemos sacar a relucir cuando demos un tema al respecto. Pero también está la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son todos aquellos bautizados pues que ya se salvaron, aquellos bautizados que ya están viviendo en la casa de Dios Padre. Recordemos aquellas palabras del Señor Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, me voy a prepararles un lugar. Así que la iglesia triunfante son aquellos que ya están viviendo en la casa de Dios Padre. Y la iglesia doméstica, que hace referencia a la familia. Iglesia doméstica es igual a familia, así que cuando ustedes escuchen por ahí en un retiro esta terminología, cuando ustedes escuchen por ahí en alguna homilía esta terminología, cuando ustedes en algún libro pues salga a relucir esta terminología, no es cosa del otro mundo. Recuerden, iglesia peregrina, somos los que vamos peregrinando, los que estamos aquí todavía, los que estamos respirando. Iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Iglesia triunfante, los que ya están salvados en la casa de Dios Padre. Iglesia doméstica es la familia. Pues hay bastante que reflexionar sobre la iglesia, pero fíjate que me gusta una conexión tan interesante, que es aquella de la relación que hay entre la iglesia y el Espíritu Santo. Nos dice por aquí un documento que una vez realizada la obra de redención, el Padre envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés para santificar a los creyentes y darles acceso a Él por medio de Cristo en un mismo espíritu. El Espíritu Santo habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos obra y da testimonio de su adopción como hijos del Padre. Esa es una cita bíblica muy interesante, que nos da una certidumbre de quién es y dónde está el Espíritu Santo, del que ya hablamos hace algunas semanas, precisamente en motivo de la fiesta de Pentecostés. Es una oportunidad de reconocer que es el Espíritu Santo el que nos anima y nos lleva precisamente en esas diferentes tareas pastorales de la iglesia que formamos. Sí, esta iglesia a la que debemos de pertenecer todos, esta iglesia a la que debemos de ser fiel, esta iglesia en la cual pues debemos de darle la oportunidad de que nos explique las dudas. Yo siempre le he dicho a los bautizados que quieren dejar a la verdadera iglesia de Jesús,
que le den la oportunidad de pues sacar sus dudas, que le den la oportunidad de que la iglesia les dé una explicación. Fíjate que muchas veces pues son tonterías. Sí. Es decir, no, pues yo me quiero salir de la iglesia católica porque me di cuenta que en la iglesia católica pues estamos adorando las imágenes. Y eso está prohibido por Dios, y si está prohibido por Dios, pues quiere decir que la iglesia anda muy mal. Espérate, dale una oportunidad a la iglesia de que te explique cómo está la dinámica de las imágenes. Y cuando se explica que pareciera que no hay una respuesta, pareciera que los hermanos separados tienen la razón, pero cuando se explica, realmente la persona se siente tranquila, en paz, y sobre todo sabiendo que la iglesia católica pues tiene una experiencia de más de 2000 años, una experiencia bíblica extraordinaria, Alberto. Sí, precisamente hablábamos de que el Espíritu Santo es el que va precisamente guiando todos los pasos de esta iglesia. Prepara a los hombres, les previene con su gracia para traerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les recuerda la palabra, da a los lectores y oyentes, según las disposiciones interiores, la inteligencia espiritual de la misma, y se hace presente en el misterio de Cristo, principalmente la Eucaristía, de la que también ya la semana pasada hablábamos, con el fin de reconciliarlos, conducirlos a la comunión con Dios y hacer que den un fruto abundante. El Espíritu Santo es una relación fundamental, básica, en la vida de todo creyente. Sí, por supuesto. Y sobre todo saber que la unidad es fundamental. Ahí en el capítulo 17, en el Evangelio de San Juan, que es mi evangelio preferido, porque este evangelio resalta mucho la divinidad del Señor Jesús. Este evangelio maneja la cita bíblica donde le da potestad a los apóstoles de absolver, de purificar, de perdonar. Es un evangelio que me parece a mí fabuloso, extraordinario. Lo mismo digo de Mateo, Marcos y Lucas, por supuesto, pero a mí en lo particular me gusta más San Juan. Y vemos ahí en este evangelio, en el capítulo 17, cómo el Señor Jesús está orando con Dios Padre. Y en esta oración Jesús le pide al Padre algo muy interesante. Te pido por los que van a creer en mí, le dice, para que sean uno como tú y yo somos uno. Te pido por los que van a creer en mí, para que sean uno como tú y yo somos uno. Jesús rogándole a su Padre por la unidad de los cristianos. Jesús orando por la unidad de los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, a Jesús le interesa la unidad. Jesús realmente preocupado por la unidad. Así que no es de Dios definitivamente el hecho de que pues cada quien agarre si la no iglesia. Me gusta, me aparto. Así es. Fíjate que pues ya se nos acabó el segundo segmento. Nada más no quisiera irme sin saludar a Javier. Se le extraña en este espacio. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando, aquellos que nos están escuchando, les agradecemos. Está usted escuchando este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Agradecemos todas las llamadas, agradecemos todas las felicitaciones, de una manera especial a Lola Lira,
que manda muchos saludos, a José Juan también, que nos está mandando muchos saludos, le agradecemos, y a Juana González también le agradecemos mucho. A todos tenemos aquí varias felicitaciones. Bueno, pues aquí de mi lado también tenemos unas cuantas. Ya luego me empezaron a hablar de, resulta que tenemos de tarea a los niños de Cumbres. Uh-huh. Y luego les tuve que dar el acordeón de cómo localizar los programas perdidos a los chicos del Instituto de Colegio Cumbres, que ahí están trabajando con nosotros, están haciendo algo muy interesante, van a participar en presencia. Es una forma más de participar de iglesia, ¿verdad? La reflexión de ellos será muy interesante porque piensan en aquellos indigentes que además tienen problemas mentales, y los colegios ahorita están trabajando a través de presencia en yo qué puedo hacer por ayudarlos. Uh-huh. Es una tarea muy interesante. Les felicito a presencia por esta idea y a los colegios que están participando. Hasta donde alcanza a ver, estaba Cumbres, La Paz, El Progreso, el México, el Instituto. El México, Uh-huh. El Instituto. Así que creo que van a participar en la próxima edición 5 colegios y en la siguiente otros 5. Uh-huh. Es una tarea muy interesante que permite que los chicos empiecen a pensar en un modo más solidario. Les felicito por esto, ¿verdad? Pues invitarlos a que compren también el periódico Presencia que se vende en todas las parroquias, que es el periódico de la diócesis. Es el periódico donde usted puede encontrar artículos de evangelización, de catequesis, donde puede encontrar noticias también referentes a la iglesia. Así que lo puede comprar ahí en su parroquia. Es el periódico de la diócesis, recuerde. Hace rato decías precisamente que dependiendo de la postura o la posición de donde se veía la definición de iglesia, pues se hablaba desde el gobierno de la iglesia hasta todos los bautizados, ¿verdad? Entonces me llama la atención esta distinción que se hace entre laicos y el clero. El clero entiendo yo que es el gobierno de la iglesia, todos los consagrados, y los laicos somos todos los servidores, todos los que participamos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué más podríamos decir como iglesia? Pues definitivamente concretizar este aspecto tan importante alrededor de que Cristo fundó una sola iglesia. Yo creo que ese punto debe quedar muy claro. Antes que nada, pues sacar a relucir, ¿verdad?, que es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro al respecto, que dice, dice Mateo capítulo 16 versículo 18: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate cómo habla en singular el Señor. Mi iglesia, no mis iglesias. El Señor nunca hace referencia en plural, mis iglesias, sino siempre mi iglesia, una nada más, una, no varias. Así que eso debe quedar muy claro. Probablemente aquí lo que podríamos decir y relacionarlo precisamente, leo acerca de las comunidades de Pablo. Uh-huh. No eran diferentes iglesias. No. Era la misma. Era una. Fe, el mismo Dios. Y estaban unidos. Acuérdate cuando surgió aquella controversia con Pablo y algunos colaboradores de los judíos convertidos al cristianismo, para salvarse si necesitaban estar circuncidados. Ajá. Y se armó una controversia tan grande que no definen ellos, sino que van y buscan a los apóstoles, van a buscarlos para que entre todos encuentren una solución. Era una sola iglesia, sí, y así debe ser, una sola iglesia, una sola comunidad. Es lo que quiere Cristo. El hecho de que
haya más de 36,000 denominaciones cristianas y sabrá Dios ahorita cuántas más. Eso no es de Dios, definitivamente. Y algunos dirán, pues es que están predicando la palabra de Dios, están haciendo el bien. Bueno, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque están perturbando la unidad de los creyentes, y perturbar la unidad de los creyentes pues es grave, definitivamente. El Señor Jesús sufrió por eso, oró, le pide a Dios Padre la unidad de todos. Entonces sí es grave, definitivamente. Tú, Alberto, ahorita no se te puede ocurrir decir, bueno, pues yo voy a instituir mi iglesia. No, hombre. Le voy a poner el nombre ahí que se te ocurra, ¿verdad? Y me tropiezo con un nombre, una palabra que no sé ni qué quiere decir, dizque en hebreo, y le pongo. Sí, suele suceder. Fíjate que Efesios dice con toda claridad, la iglesia tiene por fundamento a los apóstoles y profetas, y a Jesucristo mismo como piedra angular. Sí. Pues más claro. Sí, mira, yo creo que tenemos que concentrarnos en dos pistas, dos luces, para llegar a la conclusión de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús. Es decir, la historicidad. Este es un aspecto muy importante para encontrar a la verdadera Iglesia de Jesús. ¿Quieres tú encontrar a la verdadera Iglesia de Jesús? Bueno, tiene que venir desde allá. La iglesia que Jesús fundó no debe de tener un siglo, ni 2 siglos, ni 3, ni 4. No. Debe de tener más de 2000 años, porque la iglesia viene desde allá. Entonces hay que demostrar que en la iglesia donde tú estás viene desde Jesús. Por ejemplo, tú que vas al templo de Don José, que a Don José se le ocurrió elegir una iglesia ahí a un lado de la iglesia católica porque tuvo un sueño. Tú estás yendo a esa iglesia, bueno, cuestiónate. ¿Esta es la iglesia que Jesús fundó? Primero, concéntrate en este punto. Esta iglesia a la que tú estás yendo tiene más de 2000 años, maneja este aspecto de la historicidad. No, pues no es la iglesia de Jesús. Error. La historicidad es un aspecto muy importante. La iglesia que Jesús fundó tiene más de 2000 años. Es una historia muy amplia, la historicidad de la iglesia, que venga desde Jesús. Y la iglesia católica pues te puede dar nombres de católicos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo VIII, en el siglo V, en el IV, en el III, etc. Y hay que cuestionar a nuestros hermanos para decirle, bueno, dame un nombre tú de un evangélico o un nazareno en el siglo V, a ver si te pueden dar el nombre de uno. Ya no le pedimos varios, sino uno solamente. No, pues es que afortunadamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, también nos centra y nos dice las funciones que ejercen los que formamos la iglesia, los que forman la iglesia. Dice, ante todo, ser testigos de la resurrección de Jesús. Dice, los apóstoles tienen un papel directivo, ellos lo ejercen en diálogo con la comunidad para servicio de la iglesia y son garantes de la unidad. O sea, yo creo que con esos 3 elementos tenemos certeza de conducirnos bajo la misma iglesia fundada por Cristo. Sí, otro aspecto muy importante es la apostolicidad. La apostolicidad, que indudablemente quiere decir tus ministros tienen la sucesión apostólica. La sucesión apostólica, que es fundamental y que es bíblica. Es decir, el Señor Jesús elige a los 12 apóstoles, pero recuerden ustedes que el Señor Jesús se retira a la presencia de Dios Padre. Los apóstoles se quedan solitos, claro, con el Espíritu Santo, y ellos empiezan a elegir a otros apóstoles. Ahí tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando eligen a Matías,
son ya los apóstoles los que eligen a un nuevo apóstol. La tarea es mucha y ciertamente pues mueren los apóstoles, pero dejan a otros ordenados válidamente mediante la imposición de manos y oración. Esa es la sucesión apostólica. Fíjate, precisamente Felipe va a bautizar a los nuevos conversos en Samaria. Enseguida van Pedro y Juan a imponer las manos a los nuevos bautizados, dice la Escritura, y así agregarlos a la unidad de la iglesia. Sí, que es la confirmación, está haciendo relación a la confirmación. ¿Les parece que vamos a unos comerciales y regresamos? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Nos puede llamar al 608-3652, 608-3652, y pues mandamos saludos, por supuesto, a la comunidad del Mirador, la parroquia San Juan Bautista. Mandamos saludos a la colonia Miramar, a la capilla Nuestra Señora de la Luz. Mandamos saludos a la capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Vista Encantada. Mañana tienes la fiesta. Sí, mañana es el mero día del Sagrado Corazón de Jesús. Y por supuesto también a Javier. Hace rato le mandaste saludos a Javier. Sí, se le extraña. Esperemos que esté mejor. Está enfermito y esperemos que ya se recupere, ya para que nos acompañe. Mañana, si Dios quiere, va a estar ahí en la misa de 7, ahí en el Sagrado Corazón, ¿verdad? Con ánimo. ¿Seguro? Pues vamos precisamente ya dándole pincelazos finales a esta plática de hoy, porque pues no puedo decir que sea cierre de tema, porque el concepto de iglesia es un tema que también tiene para bastante, ¿verdad? Porque desde los orígenes de la iglesia que Cristo funda, pues tenemos bastante por reflexionar, bastante que nos van dejando los apóstoles así centrado, que de repente decimos, bueno, ¿y ahora nosotros qué? Porque nosotros también tenemos tareas que cumplir como miembros de la iglesia. Debemos de ser protagonistas de la evangelización. Normalmente yo digo pues que nuestra vida sea la que proclame el evangelio. El otro día leía una cita que me gustó. Decía que tu vida sea la ventana por la que los demás puedan encontrarse con Cristo. Sí, muy bonita. Oye, pero ¿qué te parece si vamos concluyendo ya, sacando algunas conclusiones? Pero antes comenta lo que ibas a comentar. Sí, estábamos precisamente con la misión que tenemos nosotros de evangelizar. Tiene que darse a través de nuestras acciones. Algo que hemos estado tocando mucho últimamente es nuestra vida solidaria, esa que representa esa caridad con que Jesús quiere que nos acerquemos a los demás, y no precisamente dando aquello que nos sobra, sino aquello que a nosotros mismos nos haría falta. Esta semana he tenido muy presente esa cita de la Madre Teresa: dar hasta que duela. Es una enseñanza bastante profunda, ya que ella, siendo una persona tan sencilla y muy pequeñita, por cierto, era una persona que ella se fletaba enfrente de lo que había que hacer, no andaba diciendo vayan y hagan. Entonces creo que esto es algo que nos enseña a través de la historia. Precisamente aquellos que llamamos santos pues nos han enseñado las diferentes formas de comportarnos como miembros de la iglesia. Sí, por supuesto, que es entrar en un proceso de conversión.
dice San Pablo, todos somos pecadores, dice el Papa Francisco, somos pecadores los bautizados. Y bueno, pues dentro de esta realidad, pues sí debemos de entrar todos en un proceso de conversión, la conversión que es regresar al camino de Dios, la conversión que significa ser dócil al Espíritu Santo. Recuerden que el papel que ejerce el Espíritu Santo en el bautizado es de invitar, exhortar a la conversión. El Espíritu Santo nos habla a la conciencia, nos concientiza de que vamos por mal camino, nos concientiza de que estamos en pecado. Y pues todos los bautizados pues somos pecadores, pero sí debemos de entrar en ese proceso de conversión y dar testimonio. Y probablemente creo que me das pie a un tema próximo que creo que es muy valioso, que es el perdón. La reconciliación es algo que muchas veces no consideramos tal cual, ni como sacramento, ni como el valor real que tiene el perdón. El perdón creo que va a ser un tema, próximamente no lo vamos a quemar. Me gusta demasiado, porque pues esa es la gracia de todo pecador, tener la capacidad de aceptar el perdón de Dios. Por supuesto, por supuesto. Y pues la iglesia pues que debe de continuar la misión del Señor Jesús está, y como dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que de repente aquellas situaciones raras de nuestros hermanos testigos de Jehová de que la iglesia va a desaparecer en tal año, pues hemos visto que es mentira, hemos visto que no es una realidad, es más falso que un billete de $3, porque pues ellos han dado varias fechas en que la iglesia iba a llegar a su fin, pero realmente pues no pasa nada, porque es una institución divina, está protegida por Dios, está protegida por Jesús. Y la iglesia es como una barca, Alberto, que de repente entra en la tormenta, ¿sí? Ok. La historia de la iglesia ha sacado a relucir cómo la iglesia ha tenido crisis, es cierto, pero después de esas crisis la iglesia se fortalece más, como cosa curiosa. Después de esas crisis la iglesia madura más. Después de esas crisis la iglesia sale adelante. ¿Por qué? Porque es una institución divina, no es una institución humana, es una creación de Jesús, muy diferente a otras denominaciones cristianas que han llegado a su fin. Sí. Algunas denominaciones cristianas que comienzan y llegan a su fin. ¿Por qué? Porque no es obra de Dios realmente. Las obras de Dios permanecen y siguen hacia adelante. Pues tenemos bastante todavía, fíjate, y se me antoja el término de una iglesia ministerial. Ya hablábamos de los laicos, y pues los consagrados son los que gobiernan la iglesia, tienen esa responsabilidad, pero me llama la atención, hay una parte de los servidores que tienen un compromiso más cercano con el clero, con los sacerdotes. Creo que merecen también una mención especial, ¿verdad? Porque de alguna manera todos vamos prometiendo esa lealtad, esa obediencia al servicio de Jesús. Sí, definitivamente los laicos, nuestros hermanos servidores, que son laicos comprometidos, como son las catequistas, como son los ministros de la Eucaristía, como son aquellos que dan las pláticas prematrimoniales, las pláticas que indudablemente juegan un papel muy importante dentro de la catequesis. Y por supuesto, no se diga incluso
aquellos que están a un lado del altar, que sirven en la sacristía, no se diga aquellos que leen la palabra de Dios domingo tras domingo, y que ahí están, fieles, leales y firmes. O sea, son personas celosas que ya, ¿verdad? Ya el domingo en su misa de 9, de 10 o de 11 o de 12 o de 1:30 o de 6 o de 7, ya tienen su lectura ya preparada, firmes. Mira que hay otros todavía. Me estaba acordando ahorita del ministerio del canto sacro, pero uno que Los de repente no me había detenido allí, ministro de la caridad. Uh-huh. Es decir, aquellos que se dedican a la pastoral social. Sí. Y que casi no reconocemos esa función tan importante que están haciendo dentro de la iglesia. El ministro de la caridad, el ministro de la esperanza, aquel que ora por los demás. Sí. O sea, hay tantos ministerios a través de los cuales podemos llevar una vida activa como parte de la iglesia. Muy bonita la pastoral social, donde, pues sí, muchos dicen, ¿verdad? La pastoral social no es únicamente las despensas, pues no. Pero pues hay que comenzar por algo. Hay que comenzar por algo, y una parroquia donde se están repartiendo despensas, pues ya es algo. Definitivamente es algo. Es muy amplia la pastoral social, sí, pero pues hay que comenzar por algo, y algo concreto pues es la ayuda al prójimo mediante las despensas, ¿verdad? Pues la iglesia somos todos y tenemos bastante que decir acerca de la iglesia. Creo que ya es los últimos segundos de este programa de hoy jueves. Les damos las gracias y les pedimos que nos tengan en sus oraciones, como nosotros también a ustedes. Dios les bendiga. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Que estamos bautizados, que hemos recibido este sacramento tan importante que nos da muchos efectos, unos efectos maravillosos, muy bonitos. Fíjate que entre los apuntes que me encuentro por ahí, y bastante viejos, por cierto, de cosas que he ido anotando en el camino que han servido para la formación misma, me encuentro que la iglesia es el refugio de Dios. ¿Y por qué es el refugio de Dios? Porque todos necesitamos de Dios, y entonces todos nos reunimos juntos a orar, y podemos encontrar entonces varios datos importantes de la iglesia. Todos somos iglesia, pero también necesitamos conformarnos como tal. Necesitamos todos ser esa iglesia. La iglesia nos permite tener comunión con los demás. Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, pues precisamente a través de la 800 de AM. Nos acompañan también en www.tjcatólico.com. Estamos a sus órdenes en 608-36 Mayor. Ya mayor, y como tú lo decías muy bien, la iglesia somos
todos los bautizados. Esa es una definición correcta, es una definición muy bonita de lo que es la iglesia. La iglesia somos todos los bautizados. Usted que nos está escuchando en el taxi, usted que nos está escuchando en casita, está bautizado, pues usted es iglesia, usted forma parte de la iglesia. Y pues por supuesto los políticos que están bautizados también forman parte de la iglesia, son iglesia. La iglesia somos todos los bautizados. Muy diferente lo que es el templo. El templo hace relación a la construcción. Iglesia hace relación al ser humano. Y por supuesto a los seres humanos. Tenemos el día de hoy un tema interesante. Nosotros normalmente vamos a la iglesia y se nos olvida que no vamos a la iglesia. Vamos al templo. El tema de hoy precisamente es la iglesia. Y pues vamos a centrarnos precisamente en el tema de la iglesia. La iglesia somos todos los bautizados, somos todos los hijos de Dios que nos reunimos en asamblea precisamente para bendecir y alabar al Señor. Sí, hay en realidad varias definiciones de lo que es la iglesia. Para algunos la iglesia es la construcción, el templo, como cosa curiosa. Para otros la iglesia pues son los obispos, el papa, los sacerdotes, las monjitas. Para otros pues la iglesia ya abarca una dimensión 52. Si se les pierde el programa nos pueden encontrar en YouTube. Nada más escriben Despierta Católico entre comillas y salen todos nuestros programas, nos pueden encontrar fácilmente. Y pues por supuesto recibiendo mensajes a través de Facebook y Twitter. Pues traemos cuerda el día de hoy, como ya venimos cenaditos, gracias a Rafita del Chance Visto, que nos hizo favor el día de hoy de atendernos. ¿Tú qué dices? ¿Qué cuentas? Muy rica la cena, muy sabrosa. Y pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando en este programa que tiene una finalidad, la finalidad de formar, la finalidad de evangelizar, la finalidad de despertar a nuestros hermanos católicos de que ya es tiempo de formarse, es tiempo de entrar en este proceso de evangelización, es tiempo realmente ya de tomar una opción por Cristo Jesús.